Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Entramos en semana no solo de Gran Premio, sino el inicio del último triplete de esta temporada 2025, que será a su vez el final de esta generación de monoplazas estrenada allá por el año 2022 y de propulsores que se instauraron incluso más allá, hace más de una década en 2014. En definitivas cuentas, el fin de una era se aproxima y tenemos novedades de última hora que pueden alterar potencialmente la definición de un campeonato donde 3 aspirantes de 2 equipos distintos aún tienen opciones y cualquier mínima alteración a los elementos comunes podría modificar el resultado masivamente, como ya hemos podido comprobar en otras ocasiones. Aquí también lo hará, para un lado o para otro. Desde hace unas semanas se ha estado debatiendo entre bambalinas, y ya lo hemos hablado aquí en el canal, sobre la posibilidad de obligar desde el mismo año 2026 a realizar 2 paradas mediante distintos métodos, ante un conflicto de intereses creciente entre Pirelli y la Fórmula 1, que viene desde sus inicios. A la marca italiana lo que le beneficia publicitariamente son gomas duras que expongan su rocosidad y fiabilidad al potencial comprador final, mientras que la Fórmula 1 lo que necesita sería neumáticos de mantequilla, tipo los de Fórmula 2, para impulsar el espectáculo, provocando variedad estratégica y caos. Que las gomas sean un activo más que fomente la emoción de los domingos. Esta opción ha sido desechada, al menos provisionalmente, en la última comisión de la Fórmula 1. En 2026 se seguirá grosso modo como ahora, con una parada y 2 compuestos de los 3 que trae Pirelli a cada circuito, siendo montados obligatoriamente durante la carrera. Y el año que viene se seguirá debatiendo, algo que me parece adecuado, como comentamos, con un cambio tan enorme como el que tenemos encima en 2026 de coches, no van a tener nada que ver con los de ahora. No es momento de tomar este tipo de drásticas decisiones hasta ver cómo afecta a las carreras y, en este sentido, a la degradación, paradas en boxes, adelantamientos. Pero curiosamente, esta mañana Pirelli ha confirmado algo inesperado. Lo que se proponía para 2026 va a ponerse en práctica ya en el Gran Premio de Qatar. Habrá un máximo de 25 vueltas por juego de neumáticos, independientemente de si es duro, medio o blando. No contarán las vueltas hacia la parrilla, la de formación o la de después del sprint o de la propia carrera, es decir, 25 vueltas en modo competición. Esto no es un problema para la sprint, ya que son menos de esas 25 vueltas, pero sí, obviamente, alterará las estrategias de la carrera, obligando con ello a realizar 2 paradas, ya que son más de 50 vueltas, son 57 concretamente. ¿Los motivos? Pues nos los explica Pirelli. Esta medida se ha considerado necesaria tras el análisis de los neumáticos utilizados en 2024. El año pasado, varios neumáticos, especialmente el delantero izquierdo, alcanzaron el nivel máximo de desgaste. Estas condiciones, junto a la elevada energía lateral, incrementaron la fatiga estructural del vehículo. Para reducir el número de paradas en boxes, los equipos habían trabajado en la degradación de los neumáticos, limitando la caída de rendimiento, lo que a veces conllevaba el riesgo de alargar la tanda más allá de la vida útil del neumático. Recordemos que en 2023 ya tuvimos una medida similar, se restringieron las vueltas máximas de cada uno de los compuestos, aunque no exactamente por la misma razón. Se limitó el uso de las gomas a 18 vueltas totales tras observar daños estructurales en el flanco interno del neumático por los pianos pirámide que se utilizaron ese año para evitar que los pilotos se fueran más allá de los límites de pista, los cuales eran criminales. No sé a qué mente privilegiada se le ocurrió poner eso en una carrera de coches que van a más de 300 km por hora. Sin embargo, en este 2025 la razón es un poco ambigua y extraña, tanto que empuja a pensar mal. Se supone que no tiene nada que ver con esto, ya que los pianos pirámide, los pianos agresivos, fueron eliminados del trazado y el año pasado se corrió sin limitantes y sin problemas. Pero Pirelli, al analizar los datos de desgaste, observó fatiga por la energía lateral soportada, porque los equipos alargaron con gestión los stints más allá de los límites recomendados, colocándose en riesgo.
Y huele raro, me parece absurdo. Lo primero es que sí, Qatar es exigente, son curvas de alta velocidad en su gran mayoría. Pero volvemos a lo mismo, en 2024 se corrió sin limitantes y sin problemas, y hay circuitos en el calendario que también son sumamente exigentes, con curvas incluso más exigentes individualmente que cualquiera que pueda tener el circuito de Losail, como en Silverstone, Austin, Montmeló, donde los neumáticos deben soportar grandes cargas laterales con curvas en las que se roza o incluso supera los 300 km por hora y temperaturas en algunos casos conjuntas que son más extremas de asfalto, al ser circuitos diurnos y en pleno verano europeo, lo que multiplica el estrés. Losail, ahora con unos pianos que no son mortales, como trazado no tiene tanto de especial. No es que veamos unas curvas muy particulares que no están en ningún trazado del calendario y requieren de un especial cuidado. Y punto número 2, Pirelli da unas recomendaciones de uso a los equipos durante el fin de semana, y ni ellos ni la FOM deberían ser el padre de nadie para imponer un limitante de este tipo alterando el resultado del fin de semana de manera artificial, porque esto lo va a hacer para un lado o para otro. Ellos deberían marcar, como hacen siempre. No recomendamos en este caso hacer más de 25 vueltas a cada uno de los neumáticos, ya que a partir de ahí la goma se podría resentir, podría sufrir y corres riesgo de pinchar y las consecuencias que pueda tener. Y listo. Obviamente que ya no en un circuito exigente, sino en cualquier circuito, si extiendes la vida de los neumáticos más allá de su uso recomendado, su integridad va a estar en riesgo, como la de cualquier neumático de calle, más si es un circuito exigente como lo es Qatar. Pero los equipos y pilotos son profesionales, no son niños para medir riesgos, beneficios y consecuencias, como con todo lo que rige un monoplaza de Fórmula 1. Si extiendes más de 25 vueltas y pinchas, es tu responsabilidad, no es la de Pirelli. Me da a mí que es demasiada casualidad que llegue justo en el momento en el que se está debatiendo una obligatoriedad permanente de las dos paradas con la limitación de vueltas máximas como una de las medidas, y con esta, entre comillas, excusa, que además llega excesivamente tarde. El análisis se hizo hace meses y se pudo haber anunciado ahí. Si realmente fuera urgente, aprovechan para probar este experimento in situ. Esta es un poco la sensación que da realmente, porque no me parece una excusa suficiente. ¿Es que los equipos están alargando la vida útil más allá de su uso recomendado? Pues que paren, es que si no es su responsabilidad si ocurre algo. Esto obligará, ya que son 57 vueltas, a hacer dos paradas sí o sí en stint cortos para aprovechar todo lo que tenga la goma, y tirarán al máximo sin gestión como en 2023. Esperemos que no haga calor, porque si no físicamente va a volver a ser una locura. Y veremos qué consecuencias tiene, pero con limitantes tan claramente marcados, da igual si obligas a hacer una o a hacer dos paradas, vamos a ver estrategias muy parecidas, muy similares. Esto no me gusta que hayan cambios en mitad de una temporada de ningún tipo, y menos en el momento que llega abruptamente en medio de la definición del Mundial 2025, algo que lo puede alterar claramente, beneficiando a equipos y pilotos que peor gestión de gomas tienen y perjudicando a los que basan su rendimiento en dicha gestión los domingos. Vamos a hilar con el Gran Premio de Las Vegas de esta semana, ya que también ciertas condiciones, aunque en este caso naturales, pueden alterar el resultado del fin de semana y por ende también de la definición del campeonato. Ya tuvimos que enfrentarnos en las ediciones de 2023 y 2024 a fines de semana ultra desafiantes, especialmente en su estreno, donde se llegó a barajar la posibilidad de que fuera uno de los grandes premios con temperaturas más frías de la historia de la categoría, lo que generó caos y una variación de los órdenes establecidos brutal. Sin ir más lejos, dos ejemplos: la salida de 2023 y que el año pasado Mercedes dominó como pocas veces los hemos visto en esta generación de monoplazas con pole y victoria. Este año la cosa se prevé incluso más extrema, las temperaturas rondarán los 10 grados en los libres, clasificación y carrera, siendo igual o peor incluso que en su primera edición.
poco más al ser nocturno, de temperatura de asfalto, algo totalmente inusual en lo que es la campaña, que suele ser propensa a temperaturas extremas, pero por lo alto, no por lo bajo. Es más similar a los test de pretemporada en Europa, del invierno europeo, que ya incluso no se realizan. Estos últimos años han sido en Bahrein casi íntegramente. Y los equipos, coches, no están ni adaptados ni acostumbrados a ellas, ya que son muy específicas. Va a ser una quimera el colocar los neumáticos en su ventana óptima de funcionamiento, lo cual es indispensable para sacar el máximo de cada una de las máquinas. Los coches irán totalmente cerrados, tomas de freno mínimas para generar grados extras en las gomas, pero aún así nada será suficiente, especialmente en algunos casos concretos que son muy dependientes de esto, y veremos a equipos y pilotos sufrir ante los neones de Las Vegas y ante la atenta mirada de la esfera, dándonos junto a un asfalto poco abrasivo y un trazado que ya ha demostrado de lo que es capaz, un espectáculo tan memorable como impredecible. Lo que es seguro es que estas condiciones frías extremas y características del trazado tipo Bakú benefician masivamente a equipos como Mercedes, como Red Bull, como Alpine, ya que fríen los neumáticos, pero eso en este caso concreto puede ser una virtud, y perjudican notablemente a McLaren, que es la que mejor gestiona el sobrecalentamiento de coche y de gomas, como ya hemos podido ir comprobando durante toda la temporada, siendo un punto clave dentro de su ventaja. O incluso Sauber si miramos en la zona media, lo que en la gran mayoría de ocasiones es beneficioso, aquí en este concreto es perjudicial. Sin ir más lejos, los de Woking en 2024 se perdieron en medio de la tabla de la clasificación y aún no han conseguido saborear las mieles del podio estadounidense. Así que veremos si este Mundial 2025, con estas modificaciones tanto naturales como artificiales, aún nos depara alguna sorpresa inesperada, un último giro de guión. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.